Sí, hay personas a las que hace mucho que no veo y otras que veo por primera vez. Gracias por venir. Sí, vamos a orar y comenzar. Señor, gracias. Padre, realmente gracias por preparar un día tan maravilloso. Padre, hoy nos hemos reunido aquí con los equipos que partirán a Pakistán en 2 semanas. Padre, gracias por reunir a los soldados del Señor. Y cuando nos preparemos para avanzar desde aquí, Padre, haznos aún más valientes, que nadie tenga miedo. Y cuando avancemos y actuemos, Padre, que el Señor Dios, el vencedor, esté con nosotros para que no tengamos ninguna preocupación. Y avancemos valientemente para buscar una oveja perdida del Señor Dios. Señor, unge y concédenos valentía. Padre, también desde el principio hasta el final de hoy, que solo tú, Señor, recibas toda la gloria en medio de todas estas palabras. Padre, cada persona que ha venido aquí ha venido con un motivo de oración y con hambre de Dios. Padre, todos han llegado aquí. Padre, cuando estas personas oren aquí y escuchen la palabra que el Señor les da, que esa semilla sembrada en sus corazones brote, crezca y dé fruto rápidamente. Permite que ya no se demoren ni vivan como los mismos cristianos, sino que se levanten como poderosos soldados del asombroso reino de Dios. Agradecemos al Señor y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo has estado? Sí. ¿Hay alguien aquí que vino ayer? Sí. Parece que muchos vinieron ayer. ¿Podemos saludarnos brevemente con las personas a nuestro lado? Encantado de conocerte. ¿Sí? Eres increíble. ¿Has venido de lejos? Te bendigo. En el nombre del Señor, veo la gloria de Dios en ti. Compárteme un poco también. Amén. Amén. Sería bueno que siempre nos bendigamos mutuamente y conversemos con los demás como si estuviéramos hablando con Dios. Sí, últimamente. He tenido muchas cosas que hacer y cuando pienso en todas las ideas felices en mi mente, estoy lleno de expectativas día y noche. Sí, la semana pasada, en la iglesia de Filipinas a la que fui, fue un tipo de iglesia que no esperaba y ellos no sabían quién era yo, ni yo sabía quiénes eran ellos. Pero Dios nos guió de manera sorprendente. Mañana también iré a una iglesia a la que voy por primera vez y conoceré a una persona que nunca he visto antes. Esa persona me contactó después de verme. Parece que vio mi video, así que me contactó y voy a ir. Dicen que hay muchos jóvenes allí mañana y estoy muy emocionado y agradecido por lo que Dios hará. También está Suji. Ganancia, Boca de Pozo. En Suwon, nuestra pastora aquí me ha invitado, así que durante 3 días iré a realizar reuniones cada noche, a las 8. Estoy muy emocionado y agradecido por eso. Ya les mencioné brevemente ayer, pero hoy les digo que al final aquí he anotado el calendario de septiembre y octubre. Si pueden participar, espero que todos lo hagan para que continúen mejorando espiritualmente. Parece que sin este hambre no hay almas que realmente estén muriendo al creer en el Señor, porque vivir como cristiano, sin ese anhelo por Dios, sin desearlo cada día, al punto de que todo mi ser se derrita al pensar en Él, es simplemente, en mi opinión, no ser más que un alma que no busca realmente. Cuando estamos tan hambrientos y amamos tanto a Dios y al mismo tiempo deseamos buscarlo más y conocerlo mejor, al acercarnos más, el Señor nos revela más secretos y nos dice, ven, quiero estar contigo, atrayéndonos hacia Él. Pero vivir de manera que solo oramos un poco. Cuando es el momento y vamos a la iglesia los domingos, sin un verdadero anhelo, es algo por lo que estoy muy agradecido. Me parece algo lamentable. Hoy, en toda mi vida, no suelo preparar bien mis sermones.
simplemente suelo estar siempre lleno del Espíritu Santo y subo a predicar, comparto el mensaje que el Señor quiere dar, pero hoy, por primera vez, he escrito y preparado mis notas. Sin embargo, mientras caminaba y oraba, sentí que me decía que no hiciera nada de eso. Y luego me da una palabra diferente cada vez. Entonces, simplemente con esa palabra fluye. Parece que hoy también está haciendo lo mismo. Así que lo que he recibido de lo que Dios está diciendo es que el Señor realmente desea que todos ustedes anhelen a Dios con fervor, que se conviertan en personas que lo anhelen profundamente. Me gustaría explicar esto con más detalle, porque nosotros tratamos de recibir muchas recompensas de Dios a través de nuestras acciones. Dios, he pasado por esto y aquello. Así que hice un ayuno de 40 días, recibí la tarjeta de presentación de alguien y me sorprendí al ver lo que estaba escrito en la parte de atrás. 5 ayunos de 40 días. ¿Qué es esto? Me sorprendí mucho. Hay personas que escriben cosas así en sus tarjetas de presentación. Dios nos dijo que cuando ayunemos debemos ungir nuestra cabeza con aceite para que otros no lo sepan. Realmente nos enseñó a orar en silencio para que solo Dios lo sepa. Pero aquí están escribiendo en la tarjeta de presentación que han hecho 5 ayunos de 40 días. Cuando lo hagan por sexta vez, tendrán que cambiar la tarjeta de presentación nuevamente. Al ver esto pensé que también existen cosas así, pero el ayuno de 40 días no es algo malo. Por supuesto, es muy bueno. No es un ayuno que cualquiera pueda hacer fácilmente. Pero ¿acaso Dios nos bendice solo porque hicimos estas acciones y no nos bendice si no las hacemos? No es así. Una persona que conozco, Dios le perdonó una enorme deuda esta vez. Le perdonaron una deuda de 520 millones de wons de un total de 550 millones. Sí. En un instante. ¿No es asombroso? Ese Dios ya ha dado bendiciones a todos. En el momento en que conocemos esos secretos espirituales, entramos en el canal de esos secretos y simplemente recibimos y disfrutamos las bendiciones que Dios nos ha dado. Dado que el Señor es sobrenatural, es completamente natural que vivamos una vida sobrenatural. Cuando escuchamos cómo se perdonó una deuda de 550 millones, nos sorprende, pero en realidad, para Dios, perdonar una deuda de 550 millones no es nada. ¿Cuántas obras sobrenaturales y asombrosas ha hecho el Señor dentro de esta palabra? La Biblia dice que alimentaron a 5,000 hombres adultos y aún sobraron 12 cestas. Pero los teólogos que han analizado esto dicen que si se cuentan los niños, los ancianos y otras personas, probablemente se reunieron unas 20,000 personas. Esas 20,000 personas estaban muy hambrientas. El Señor nos pidió que verificáramos si alguien había traído algo, ya que todos teníamos hambre. Entonces, dado que tenían tanta hambre, seguramente comerían mucho. Sin embargo, después de que tantas personas comieron, aún sobraron 12 cestas. Eso es algo sobrenatural, y si lo consideramos en términos de dinero de aquella época, era una cantidad enorme. El Señor dijo que haríamos cosas aún mayores que las que Él hizo. Entonces, cuando se perdonan 520 millones de wones, cuando se perdonan otras cosas, y ustedes vienen aquí, oran, son sanados y dicen que se han recuperado de manera asombrosa, todo esto debería convertirse en parte de su vida diaria. Así que, ¿eso es solo para personas específicas? ¿Esa persona debe haber recibido autoridad espiritual de Dios? Definitivamente no es así. Amigos, Dios solo usa a aquellos que son más comunes, más humildes y que se entregan completamente a Él. Aquellos que son demasiado eruditos, demasiado inteligentes y llenos de conocimiento. El Señor dijo que no vino por los justos. Entonces, simplemente con este corazón vacío, Señor, deseo ser usado por ti. Señor, toda mi vida es tuya. Aquellos que se entregan, así son los que Dios usa. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que son usados?
Maravillosos eventos sobrenaturales, asombrosas sanaciones, increíbles liberaciones, todas las joyas que caen del cielo, el polvo de oro, todas estas cosas. No es necesario seguir una teología específica para recibir, sino que aquellos que se entregan a Dios con toda humildad ven todas esas cosas sobrenaturales como parte de su vida cotidiana. Sin embargo, como hemos aprendido eso teológicamente y de manera intelectual y hemos estudiado a Dios, para conocerlo, esa montaña nos parece demasiado lejana, demasiado alta y el camino demasiado largo. Por eso, sin hacer nada, solo estudiamos la palabra de Dios de manera espiritual y solo aquellos que han logrado algo, como ayunar 40 días o pasar 1 o 2 años solo en Dios, son los que creemos que hemos recibido alguna herencia y autoridad de Dios, pero en realidad no es así. Ya sea que yo esté aquí, o usted esté sentado aquí, o los pastores de las mega iglesias, o cualquier otra persona, todos estamos llamados a ser hijos iguales ante Dios, ¿verdad? Muchas personas aquí tienen sueños asombrosos cada noche y reciben revelaciones a través de ellos. Y cuando hablan, ya están proclamando profecías sobre sí mismos. Voy a hacer esto y aquello en el futuro. Mi hijo hará esto y mi esposo hará aquello. Viven proclamando profecías sobre sí mismos, pero simplemente dicen, yo no puedo hacerlo. Eso no, es para mí. Debido a una falsa humildad, se limitan a sí mismos diciendo que no saben cómo hacerlo y que no son capaces, lo que impide que Dios se manifieste entre ustedes y cumpla su voluntad. Por eso hace mucho tiempo le dije a un diácono, le dije que sería poderosamente usado como un ministro de sanación y él respondió, ¿yo? ¿Yo? Sí. ¿Por qué no podría ser? ¿Qué tipo de ministerio de sanación podría ser yo? Así es como respondió. Cualquiera que haya recibido el Espíritu de Dios no tiene que preocuparse por qué dones tiene. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Para Dios todo es posible. Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, somos personas capaces de hacer cualquier cosa. Pero yo, no deberíamos pensar así. Así que no se limiten a ustedes mismos. Eso no, eso es humildad. No es humildad. Es poner a Dios dentro de una caja. Así que desde hoy tomen una decisión. Saludamos a las personas junto a nosotros. No limiten a Dios. El Dios que está en ti no tiene imposibles. No tiene imposible. ¿Realmente lo creen? Sí, realmente deben creerlo. Sí, hemos estado yendo juntos a Filipinas, a Camboya, y he estado viajando aquí y allá, aprendiendo de los errores. Pero no es que al irse conviertan en personas con dones sorprendentes. Dios está abriendo una puerta de oportunidad. Soy un Dios así. Soy un padre así. Te voy a mostrar quién soy. Mira, hija o hijo, esta vez vamos juntos a Pakistán. Y cuando vas, te conmueves. Entonces, ya sea que vayas a Filipinas, a Pakistán o a cualquier otro lugar, incluso si nunca has hecho este tipo de ministerio, antes, pero de repente entras en la prisión y hay un hombre que no puede mover su brazo en absoluto. No sabe por qué, pero lleva 20 años sin poder mover el brazo. Yo llevo 25 años en la prisión. Así es como lo cuenta. Entonces, ¿saben cuál es el primer pensamiento que les viene a la mente? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿25 años? ¿Qué hacemos con esto? Este es el primer pensamiento que viene a la mente. Pero, ¿lo hacemos nosotros? Es Dios dentro de nosotros quien sale y lo hace, ¿verdad? Pero como Dios es omnipresente y no lo podemos ver, nos usa para realizar esa obra en otras personas. Pero en el momento en que decimos, oh Dios mío,
Ya estamos introduciendo una sugerencia y así esta oración no se convierte en una oración audaz que avanza con el Espíritu de Dios. ¿Cómo se atreven alguien que dice, están molestando a un hijo de Dios y actúa en lugar de decir, oh Dios mío, un momento, un momento. ¿Quién de nuestro equipo es fuerte? Hermano Yun Jae-yong, por favor salga. Hermano, ven aquí, no hagas eso, ven aquí. Han pasado 25 años. Entonces, ¿es diferente el Dios dentro del hermano Yun Jae-yong al Dios dentro de mí? No es diferente. Pero si voy con valentía y digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera. Espíritu de esta enfermedad sucia, sal fuera. Si lo haces así, ellos se irán. Pero cuando lo ven, incluso la persona que se ha curado dice, oh Dios mío, sí, me he curado. Pero ¿quién es la persona más sorprendida? Es la persona que realizó la curación, porque lo que dijo en su corazón solo él lo sabe. En su corazón dijo, Dios, por favor, ayúdame. Por favor, llevo 25 años así. Solo Dios escuchó eso, pero Dios le está dando esta oportunidad. No lo intentaste cuando estabas en Corea. Si lo haces en Corea te miran raro, ¿verdad? Bien, entonces ve allí con ellos. Te abriré la puerta de la oportunidad. Así que, aunque tiene una personalidad tranquila, no habla mucho, es calmado y no suele destacar en ningún lugar, por dentro está temblando de miedo. Debo expulsar a este sucio espíritu que ha estado aquí durante 25 años. Y aunque fui y puse mis manos, muy silenciosamente, si se va el Espíritu del Señor dentro de mí, este Espíritu Santo se abre paso y sale, y yo mismo me sorprendo y digo, oh Dios mío, ¿por qué he vivido así hasta ahora? No es que puedo orar así, entonces ¿por qué he vivido así? ¿Por qué he estado persiguiendo reuniones de sanación, rogando que oren por mí? Por favor, mi hijo está enfermo. Por favor, oren temprano. ¿Por qué viví así? Al experimentar esto, más que tomar 10 clases sobre identidad, al ver que una sola vez se sanan sus manos, su identidad cambia por completo. Y entonces te das cuenta, yo no era esta persona. Así es como me convertí. Cuando fui por primera vez a Malawi, África, puse mis manos y un ciego abrió los ojos. Y un niño de 5 años que nunca había caminado, puse mis manos sobre él y nunca había hecho ministerio en Corea. Tampoco había orado por nadie antes. Realmente, aunque oraba mucho solo, nunca había hecho una oración de sanación. Pero cuando fui, por primera vez los oídos se abrieron así. Dije que había puesto la Biblia allá atrás. Un niño de 5 años que nunca había caminado empezó a caminar. Y al ver todas estas cosas, mi ser cambió por completo. ¿Era yo una persona así? Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? Viví engañado sobre quién era realmente. Tanto que cuando mi familia estaba enferma, iba a cualquier reunión que escuchara y pedía, mi hermano está muy enfermo, por favor, ¿podrías orar por él? Pero en ese momento, no sé por qué, la primera vez que fui a una reunión internacional, fue a una reunión en Daejeon donde venía un extranjero. Así que después del trabajo conduje por la noche, a pesar del tráfico, hasta Daejeon. No recuerdo bien su nombre completo, pero era Michael alguien. Así que le dije que mi hermano estaba muy enfermo y le pregunté si podía orar por él. Y él me miró fijamente y dijo, venga mañana. ¿Tengo que venir otra vez? ¿No podría simplemente orar por él, aunque mi hermano no esté aquí? Así era. La época que estaba viviendo, eso fue, alrededor del año 2017. Así que volví y al día siguiente fui de nuevo para pedirle que orara, pero al final simplemente se fue así. Quería contarle el nombre de mi hermano y explicar por qué vine aquí con tanta urgencia. Y también quería compartir un poco y recibir consuelo. Pero el consuelo fue escaso. Y ustedes también han tenido experiencias así, ¿verdad? Cuando van con tanta urgencia. Alguien al lado decía, no se puede, váyase de aquí. Y cuando me acercaba al instructor,
Era como si se desatara una gran guerra. Todos decían que no y me detenían. En ese momento, mi corazón estaba tan decepcionado que no podía expresarlo con palabras. Pero poco después fui a una reunión y vi cómo mis manos sanaban a alguien. Me di cuenta de que realmente no tenía nada de qué presumir. Era una persona completamente común, un laico que apenas había asistido a la iglesia. Mi familia ha sido católica por generaciones, así que nunca había escuchado algo así. No tenía a nadie a mi lado que me ayudara o un mentor espiritual que me guiara. Pero cuando esto sucedió, fue un momento revolucionario en mi vida, un cambio total. Así que regresé alabando al Señor. Y desde entonces, cuando oraba por cada persona, a veces funcionaba y otras veces no. Sin embargo, mi deseo y anhelo se volvían cada vez más intensos. Así que busqué a Dios más y más. Y en esos momentos, no estoy segura si estaba buscando más los dones o a Dios mismo. Ahora realmente no puedo distinguirlo, pero algunas personas se sanaban y otras no. ¿Sabes? Hemos aprendido mucho sobre esa fe fluctuante. Entonces me preguntaba, ¿he hecho algo mal otra vez? ¿Se han ido los dones porque hice algo mal? Con esa ansiedad me levantaba de madrugada para orar, tambaleándome sola, tratando de encontrar mi camino. Pasé por una temporada así, pero ahora, después de que han pasado algunos años, al mirar atrás, estar aquí de pie, sosteniendo un micrófono y enseñando a otros, no es algo necesariamente bueno, amigos. Porque Dios dice que aunque clames, Señor, Señor, y sanes a muchos en mi nombre, y cures a los enfermos, Él podría decir que no te conoce. Esto es algo que he llegado a comprender estando aquí. Antes de esto, no hacía este tipo de cosas. Solía orar solo en la pobreza, y cuando había reuniones, seguía a otros a África o Pakistán, porque anhelaba mucho la gloria de Dios, porque sin la gloria de Dios no es fácil que ocurran estos milagros asombrosos. Y como no comprendía completamente los principios espirituales, simplemente quería ver la gloria de Dios. Así que andaba buscando la gloria de Dios por todas partes. Así que fui a un lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, y una iglesia que era pequeña con unos 70 u 80 miembros, de alguna manera supo de mí y me invitó. En ese momento, yo aún no había comenzado mi ministerio. Pensaba que si iba y no ocurría algo asombroso, me preocupaba que estas personas que me habían invitado se decepcionaran. Por eso en ese momento pasaba mucho tiempo orando a solas con Dios. Sin embargo, al comenzar a organizar eventos y dirigir el ministerio, me di cuenta de que tenía que compartir algo regularmente. Y así entendí me di cuenta de por qué Dios había dado esas palabras a los ministros. Estaba tan ocupado preparando estos eventos que había programado. Y además, como también estoy trabajando, imagina lo ocupada que estoy tratando de manejar el trabajo y estos eventos. Además, también soy ama de casa. Tengo cosas que hacer en casa también. Así que, al hacer todo esto, me doy cuenta de algo. Estoy prestando más atención al ministerio que a Dios. Estoy enfocándome más en mis tareas que en Dios. A veces me siento como si quisiera dejarlo todo, porque lo más importante que el ministerio es estar con Él y que la gloriosa y ardiente amor de Él se manifieste a través de mí. ¿Cuándo sucede eso? ¿Es en el momento del primer amor? Ese increíble momento del primer amor debe estar conectado hasta el día de mi muerte, hasta el último aliento, sin faltar un solo día. Pero cuando me concentro en algo, siento como si Dios se alejara de mí. Por supuesto, no sería así. Dios nos ama a todos y también me ama a mí. Pero cuando estoy preparando algo y trabajo toda la noche durante unos 5 días, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, para seguir con ese apretado horario, esos susurros que comparto con el Señor comienzan a desaparecer. Porque tengo que hacer las cosas rápidamente.
A veces me gusta hablar más con Dios cuando estoy haciendo tareas del hogar, porque cuando empiezo a hacer las tareas del hogar, nadie me interrumpe mientras las hago. Entonces, en esos momentos hablo con Dios mientras lo hago, ya sea lavando los platos o cocinando, paso más de 1 hora sola en la cocina. Entonces, en esos momentos, Dios, hoy también hice calamar salteado esta mañana. Así que mientras preparaba el calamar salteado, al añadir la pasta de pimiento, decía, Señor, así entra tu sangre preciosa. Y al espolvorear el pimiento rojo decía, Señor, hoy tu sangre preciosa ha entrado de manera tan roja. Señor, que al comer esta comida mi esposo y mi familia vivan en ti. Haciendo esto es como si estuviera conversando con Dios. Y mientras limpio, incluso al limpiar el baño y rociar lejía, digo, Señor, aplico tu sangre preciosa. Rocío el agua de vida del Señor en este lugar. Así es como lo hago. Pero cuando no es así y empiezo a compartir algo con ustedes o a hacer algo, lo que hago se convierte en el foco principal. Ustedes también, ¿verdad? Cuando van a trabajar, se concentran más en el trabajo y cuando se encuentran con alguien para negociar o hablar de negocios, se enfocan más en eso. Entonces, como resultado, empiezas a alejarte de tu primer amor. ¿Qué sucede si nos alejamos de ese primer amor? Nuestro espíritu se seca. Por eso, los dones continúan desarrollándose a medida que se practican. Las personas que son buenas en la profecía mejoran cada vez más a medida que lo hacen, y aquellos que ven en el espíritu continúan desarrollándose y ven mejor. Por ejemplo, aquellos que son fuertes en la liberación también mejoran con la práctica, pero al final, ¿qué sucede? Lo que hago bien simplemente se convierte en un hábito. Por lo tanto, no lo hago con Dios, sino que lo hago por costumbre y al final, aunque expulse demonios y cure a los enfermos en el nombre del Señor, ellos alcanzan la salvación, pero yo caigo en el infierno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya sea que estemos ministrando o recibiendo ministerio, todo nuestro enfoque debe estar en el Señor, ¿verdad? Pero a veces, incluso mientras hago este trabajo, pienso que debería estar con Dios por aproximadamente 1 semana. Cuando decido esto, me uno a otro equipo en el extranjero y paso mucho tiempo allí, completamente, con el Señor. Así que esta vez, durante los aproximadamente 7 días que estuve allí, no salí, durante 3 días en absoluto. Los equipos iban a misiones callejeras y a otros lugares, pero yo no salía en absoluto y me quedaba en la habitación, hablando con el Señor, porque nosotros sabemos que más importante que hacer misiones, evangelizar a otros o mostrar algo a los demás, es nuestra propia alma. No tiene sentido ningún ayudar a los demás si yo no puedo acercarme al Señor. Por eso realmente espero que todos ustedes revisen eso diariamente. ¿Dónde está mi fe? ¿Estoy más enfocado en pedirle cosas a Dios? ¿O es más importante para mí estar completamente sumergido en el amor entre el Señor Jesucristo y yo, disfrutando de esa relación? ¿O realmente, cuando vienes aquí a Just Like Jesus a orar, o cuando oras en casa, o asistes a reuniones de grupo, o vas a la iglesia los domingos, realmente estás haciendo esto? Cuando te despiertas por la mañana, en realidad te lleva mucho tiempo lavarte, maquillarte, preparar la maleta, vestirte y prepararte. ¿No es así? Las mujeres también se visten bien y se arreglan, ¿verdad? Cuando hacen eso y llegan hasta aquí, me tomó 2 horas llegar desde mi casa hoy. Había mucho tráfico. Entonces, desde el tiempo de preparación para venir aquí, escucho el mensaje. Rezo un poco, parece que he rezado 1 hora y luego regreso, tomo el metro y mientras voy con una conocida, una diaconisa. Seguimos conversando mucho. Luego, al llegar a casa, siento que he hecho todo lo que tenía que hacer hoy. Ceno, converso un poco con la familia y simplemente me acuesto. Entonces, en un día así, de las 24 horas, ¿cuánto tiempo he pasado a solas con Dios? Debemos reflexionar sobre esto, amigos.
¿Cuántos minutos al día pasan aproximadamente a solas con Dios diariamente? Esto es realmente importante. Amigos, no es importante solo rezar. Supongamos que yo y la señora aquí presente somos muy cercanos. Si somos cercanos y hablamos por teléfono 1 hora cada noche, ¿cuánto más rápido nos haríamos amigos? ¿Verdad? Así, hablando 1 hora cada noche. ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo va el negocio? Oh, ¿eso pasó? Haciendo esto nos volvemos muy cercanos. Pero si solo decimos que somos cercanos y nunca hemos hablado por teléfono, y si solo nos vemos 1 vez al mes aquí, ¿nos haremos amigos? ¿No nos haremos amigos? No nos hacemos amigos. Esa es exactamente la relación entre Dios y yo. Nos sentamos aquí diciendo que venimos a adorar. Cuando cantamos alabanzas, seguimos cantando. Y cuando decimos que oremos, entonces decimos que oremos. Dios ayúdame, decimos, y nos vamos. Pero ayer anuncié que el 3 de octubre iba a orar aquí durante 8 horas. Entonces, ustedes vinieron aquí y oraron durante 8 horas. Después de orar durante 8 horas, ¿soy cercano a Dios o no? No es que yo tenga una relación cercana con Dios solo por haber estado 8 horas. Ustedes deben tener su propio tiempo separado con Dios. De lo contrario, durante las 8 horas aquí, si yo incluyo alabanzas, 3 veces durante 3 horas, entonces durante las 5 horas restantes piensen que estarán completamente con Dios. Y eso es lo que es sentados en un lugar sin orar en lenguas durante 5 horas seguidas, simplemente susurran y conversan con Dios a solas. Eso es precisamente intimidad. Eso es parte del proceso de acercarse al Señor. Pero ¿hay intimidad con Dios solo porque oramos por obligación o porque siempre debemos orar? Definitivamente no. En cierto modo, este joven ahora viene aquí con su madre todos los viernes, sábados y domingos. Cuando veo a esta persona digo, oh hermano, qué gusto verte porque lo veo a menudo, ¿verdad? Pero no sabemos nada sobre lo que realmente piensa. Entonces, ¿somos cercanos o no somos cercanos? Solo conocemos su cara. No somos cercanos con Dios. También Dios dice, eres mi amada hija. Él dice, eres mi amado hijo y conoce a Dios. Pero si nunca hemos tenido un susurro genuino de espíritu a espíritu con Dios, entonces no lo conocemos realmente. Y al final, Él tampoco nos conoce a nosotros. De alguna manera solo pedimos lo que necesitamos a través de la oración, pero eso lo hacen todos los demás dioses también. Y las buenas acciones también las hacen muchas personas de otras religiones. Al final, Dios nos creó para que tengamos comunión con Él, pero ¿realmente cuántas horas al día compartimos comunión con Dios? Amigos, asegúrense de llevar esto en su corazón hoy. La ruptura de la comunión con Dios es algo que sucede simplemente. Estamos haciendo lo que nos corresponde. Una iglesia que no valora la comunión con Dios en su conjunto es una iglesia distante de Dios. Muchas relaciones con Dios están lejanas. Por eso, hoy en día algunas personas dicen que la iglesia no es una iglesia, sino que está haciendo negocios. Hasta ese punto lo dicen. ¿Qué significa eso? Es cuando organizan un programa y solo realizan eventos dentro de ese programa. Y así, en lugar de enseñar primero cómo escuchar la voz de Dios y cómo hacer crecer espiritualmente a las personas en esa relación íntima con Dios, el tiempo se va llenando solo de acciones como Germana, hoy, servicio en la cocina, servicio. ¿Se le ha asignado? Felicidades. Todos por favor aplaudan. Y así, limpiando escaleras, limpiando sillas, sirviendo en el comedor, van acumulando méritos por sí mismos. Soy alguien que ha servido en la iglesia durante 3 años, hice lo que nadie más hacía. ¿No es así como sucede? Entonces, Dios dirá, bien, en los últimos tiempos has servido en la iglesia durante 3 años. Ven al cielo. No hiciste ningún servicio en la iglesia, ve a tu región. ¿Es así como lo hace?
No, no lo hace. Pero en estos últimos tiempos se trata de encontrar a su novia, la novia que lo amó hasta la muerte. Donde sea que vaya, ya sea en el metro, duchándome, comiendo o haciendo cualquier cosa, mi espíritu busca desesperadamente al Señor Dios porque lo ama profundamente. Esa es mi novia. Esa es la persona que el Señor está buscando. Señor, realmente quiero ser tu novia. Pero Dios, no tengo educación. No, tengo nada. No soy buena en nada. Dios, ni siquiera puedo arrepentirme bien. No sé hablar bien otros idiomas. Solo sé coreano y hablar en lenguas. Dios, y tampoco puedo hacer esto ni aquello. Pero realmente quiero amarte más que a nada en este mundo, hasta la muerte. Y mi vida no es mía, es del Señor. Señor, este quebrantado, acéptame, Señor. Dios, yo haré cualquier cosa que me pidas. Solo dame el mensaje y correré hacia adelante. El Señor está buscando a alguien así. Como suelo decir, déjenme mostrarles con esta pajita. Nosotros somos esta pajita. ¿Solo somos este plástico? El Señor es el agua que está dentro de ella. Cuando escribimos con un lápiz, la mina del lápiz es el Señor. Somos simplemente cuerpos confiados a Él y el Señor nos ha enviado a esta tierra. Debemos ofrecer este recipiente, este cuerpo para que Él lo use. Pero si no lo ofrecemos y lo llenamos firmemente con nuestra justicia, experiencias, pensamientos y todo lo que hemos hecho, realmente el Señor podría decir, no puedo entrar aunque sea un poco. No se puede. No puedo, aunque sea un poco, ayudarte a través de ti para ayudar a esa persona. No se puede. La mayoría de nosotros hemos vivido así, porque tengo que hacerlo a mi manera. Incluso la iglesia debe ser gestionada a mi manera. Mi hijo también debe crecer de la manera que yo pienso que es correcta, porque todo lo que pienso es correcto. Desde pequeños, todos los niños que no expresan sus opiniones en la escuela primaria han sido moldeados por las sugerencias de no lo hagas y no se puede de mamá y papá. Y su carácter se ha formado así. Por eso, cuando entran en la adolescencia, no, y quieren hacer algo por sí mismos, si intentan hacer algo, ya han escuchado constantemente. Esto no se puede, aquello no se puede, por lo que aceptan todas las sugerencias y no pueden ser utilizados libremente por Dios. Dijeron que esto no se podía, dijeron que esto era temprano, así que el Señor dice, les daré el Espíritu Santo, el Consolador. Gracias, en estos últimos tiempos derramaré mi Espíritu sobre ustedes. ¿Quiero usarlos libremente? He hecho esto durante 3 años seguidos. ¿Quieres hacer algo más grande que lo que yo hice? ¿Alguien ha visto a alguien hacer algo más grande que lo que hizo Jesús hasta ahora? No hay nadie. No bajaste la mano, ¿verdad? No hay nadie, ¿verdad? ¿Dónde está alguien que haya hecho más que nuestro Señor Jesús? Dios quiere usarnos según su voluntad, pero hay muy pocos que se usan de acuerdo a esa voluntad. Es muy aterrador. Dios, Pakistán. Oh, ¿cómo voy a Pakistán? Dios, una prisión en Filipinas, cadena perpetua allí. Oh, no puedo ir. Dios, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que haga aquello? No puedo hacer nada. Nos limitamos a nosotros mismos. Yo soy eso. Cuando fui a Uganda compartí lo que leí en ese libro el último día, ¿verdad? El libro que leí en el avión, esa persona, Dios le dijo que haría un gran traslado de riqueza a través de él. Pero él dijo varias veces que no aceptaría ese traslado de riqueza y que renunciaría, incluso en el libro. ¿Cuántas veces nosotros también
Hemos rechazado eso para vivir como lo hacemos ahora. Amigos, no importa cuánto tengan. ¿Cuántos de ustedes han recibido el traslado de riqueza que Dios quiere usar? Aquellos que han recibido ese traslado de riqueza, levanten la mano. No la bajen. Porque el traslado de riqueza que Dios da es una riqueza que puede levantar y mover a una nación. ¿Podemos recibir plenamente ese traslado de riqueza? No hemos recibido tanto porque hemos limitado a él. Ayer, mientras venía en el coche con alguien, estábamos conversando. La gente no intenta desafiar esos límites. Por ejemplo, el salario de este mes es de 5 millones de won. Con los 5 millones de won, antes de que entren, ya has asignado todo el dinero, 100,000 won para esto, 50,000 won para aquello, 30,000 won para ahorros, 20,000 won para la tarjeta de crédito. Y después de asignar para el seguro, ¿te quedan 100,000 won este mes? Entonces, con los 100,000 won, ¿deberíamos llevar a los niños a un hotel por 2 noches y 3 días? Y después de eso te quedan 30,000 won. Entonces, de repente, el niño dice, mamá, ¿me puedes comprar esto? Oye, este mes solo quedan 30,000 won. ¿Con qué te lo compro? Olvídalo. Gánalo tú y cómpralo. Hemos estado viviendo así todo el tiempo, ¿verdad? Por eso, no hemos desafiado esos límites. Permítanme compartir solo una cosa. ¿Por qué creen que el Señor les ha dado a sus hijos a través de ustedes la razón por la que se los dio es para que a través de ustedes tengan hijos en esta tierra, expandan el reino de Dios a través de esos hijos y para que Dios reciba gloria por medio de ellos, cumplir su voluntad? Pero hemos criado a estos hijos según nuestros propios deseos y planes, ¿verdad? Por eso Dios desea derramar abundantemente sobre ustedes mientras crían a sus hijos, pero no suelen aceptar ese desafío. Por ejemplo, digamos que nuestro salario mensual es de 5 millones de won, pero nuestro hijo quiere estudiar en el extranjero. Incluso yo creo que él tiene el potencial para estudiar en el extranjero. Entonces hay 2 opciones. Una es decirle que no puede ir porque no tenemos dinero. La segunda es decirle que lo haga con su propio esfuerzo. No hago ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo de mi parte, termino criando a mi hijo según las sugerencias que propongo. Voy a orar a Dios para que puedas estudiar en el extranjero y ser grandemente utilizado en el reino de Dios. Me esforzaré mucho para criarte de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando Dios te puso bajo mi cuidado, Él deseaba proveer todos los recursos necesarios a través de mí para criarte. Y al decir esto, el niño experimenta a Dios a través de sus padres. Pero, ¿hemos hecho eso? Siempre hay 2 opciones. Gana dinero y ve. O no puedes ir. Si hay algo de dinero, lo enviamos. Pero entonces piensa que fue enviado por su propia capacidad. Así que, no hagamos esta propuesta, Dios. Si mi hijo quiere estudiar algo así, por ejemplo, medicina, o si quiere estudiar arte, pero estos estudios son muy costosos, Dios, con lo que gano ahora, segundo, mi salario. No puede costear la educación de este niño. Incluso si pongo todo mi salario mensual en este niño, no puedo criarlo, ni nuestra familia puede sobrevivir. Y lo dejo todo. Pero aquí es donde debemos enfrentar el desafío. Aquí es donde le decimos a Dios, Señor, nuestro hijo quiere estudiar arte. Señor, nuestro hijo quiere ir a la facultad de medicina. Pero, ¿qué debemos hacer para que esto suceda? Es pedir y avanzar con fe hacia Dios. Señor, por favor, este es el momento en que Dios derrama dinero sobre nuestra familia. ¿No es maravilloso? ¿Oramos por estas cosas normalmente? ¿No vivíamos simplemente con el salario que recibíamos? Ese es el momento de pedirle a Dios que provea para alimentar a sus hijos. Jesús realizó el milagro de los 5 panes y 2 peces frente a 5,000 personas en un momento de hambre diciendo,
Todos tenemos hambre ahora. Veamos quién ha traído algo. Entonces aparecieron los panes y los peces, y el Señor los bendijo y los repartió a cada persona, y sobraron 12 cestas. Este es precisamente ese momento. Este es el momento en el que deben orar por sus hijos, ese maravilloso regalo que el Señor les ha dado para recibir el milagro de los 5 panes y 2 peces de Dios. Sin embargo, no hemos pedido a Dios el milagro de los 5 panes y 2 peces, y siempre hemos intentado vivir solo con nuestras propias capacidades, por lo que no hemos experimentado ni saboreado el asombroso milagro sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, dejen de lado todos los modos de vida, creencias y el conocimiento sobre Dios que han adquirido en las iglesias hasta ahora. A partir de hoy, avancen hacia Dios con un nuevo comienzo y un nuevo desafío. Señor, ¿he limitado demasiado a Dios? Señor, realmente he vivido según lo que aprendí a mi manera, pero la mayoría de las personas me dicen, estoy muy agradecido porque me estás contando algo que nunca había escuchado en la iglesia. Todos lo aprecian. Dios da directamente a aquellos que lo anhelan. Él les hace comprender directamente, pero nuestro anhelo no ha sido suficiente para escuchar la voz de Dios. No es que ustedes realicen alguna acción para recibir ese anhelo. Deben pedirle a Dios, Señor, por favor, derrama en mí un mayor anhelo de amarte. Derrama en mí un anhelo de amarte tanto que no me arrepentiría de morir aquí mismo por amarte tanto. Cuando lo hagan así, recibirán todas las increíbles descargas que Dios les da. Así que cuando oro a Dios de esta manera, se abren las puertas. Entonces cuando Dios me da este sentimiento y actúo de esta manera, todas las puertas se abren. Cuando actúo así, suceden estas cosas. Entonces lo haré una vez más. Debería intentarlo. Entonces cuando lo hago así, se abren puertas más grandes, se presentan oportunidades más sorprendentes y conocen a personas más increíbles. Cuando lo practican constantemente y experimentan esto por ustedes mismos, no es simplemente vivir según el mismo plan de oración y planificación de siempre, sino experimentar al asombroso Dios. Verán diariamente cómo el Dios dentro de esta palabra está vivo y actuando. ¿No es esta la verdadera forma de vivir como cristiano? Voy a la iglesia todos los días. Soy cristiano. Pero realmente nosotros a veces podemos compartir un breve testimonio de sanación financiera, como cuando necesitaba urgentemente 30 millones de won este mes. Y sorprendentemente Dios me proveyó con 30 millones de won. Esto, por supuesto, es un testimonio asombroso, pero en lugar de vivir solo con estos testimonios, debemos vivir experimentando lo sobrenatural de Él todos los días. De lo contrario, no podemos evitar vivir la misma vida de siempre. Por eso nos desafiamos cada día, nos desafiamos sin descansar ni un solo día. Cada mañana al despertar, ya sea hoy, mañana o pasado mañana, Dios, quiero vivir otro día asombroso de Dios. ¿Qué milagro deseas realizar a través de mí hoy? Pero en este momento lo que ustedes están mirando no es el milagro. El enfoque debe ser que Él venga más profundamente dentro de mí y a través de mí cumpla el propósito del reino de Dios, elevando esa gloria no para ver un espectáculo de circo y decir, inténtalo hoy también. No debería ser así. Entonces nuestra fe parece que sí puede crecer o no está en todos estos deseos que tengo. ¿Cuánto más anhelamos? Lo he compartido varias veces, pero cuando voy a misiones, ya sea en África o en cualquier lugar, en Pakistán, de verdad, cuando se les dice a las personas que se reúnan, hay mucha gente, ¿verdad? Especialmente en lugares como Karachi, que según tengo entendido es la capital de Pakistán, como Seúl en nuestro país, solo allí viven más de 100 millones de personas, así que al ir y venir te encuentras con que hay demasiada gente. Entonces, si anuncias que vas a hacer algo en un estadio, miles de personas se reúnen rápidamente. Entonces, cuando te acercas a esas miles de personas reunidas, no podemos.
encargarnos de todas esas personas ni tocarlas todas, ¿verdad? Así que cuando el Señor se detiene en ese momento, hace que se destaquen las personas hambrientas, aquellos que buscan a Dios, los que anhelan. Se reunieron 40,000 personas, pero el equipo solo tiene 30 miembros. ¿Cuándo podríamos orar por las 40,000 personas? Así que Dios hace que esas personas hambrientas se destaquen. Y cuando te acercas a ellas, es como si una corriente de 220 voltios pasara a través de ti. Simplemente comienzan a llorar y a rodar por el suelo. Y si hay espíritus malignos, los expulsan. Si hay algo que necesita sanación, se produce la sanación. Y así es como realmente se encuentran con Dios cara a cara dentro de ellos. Por eso aquellos que tienen anhelo, Dios los conectará con quien sea. Así que luego te actualiza. Y después te vuelve a actualizar. Y otra vez te actualiza. Para que continúes entrando en el reino del Señor como un águila que bate sus alas, creando una relación en la que solo están tú y Él. Una relación de vida o muerte. En este mundo, aunque algunos de ustedes hayan tenido hijos, ¿qué puede ser más importante que sus propios hijos? Aunque no se trate del esposo o la esposa, ¿no son los hijos lo más importante después de ellos? Por nuestros hijos realmente queremos orar toda la noche y cuidarlos si están enfermos, ¿verdad? Eso es exactamente igual al amor que el Señor tiene por nosotros. Así como el Señor ama a nuestros hijos, ellos confiesan su amor por el Señor. De esa manera, si una persona llora y grita, no puedo vivir sin Dios, ¿qué pensaría Dios que le falta a esa persona? ¿No es así? En ese caso todo lo demás es basura. ¿Qué más se necesita? ¿Un apartamento? ¿Un coche? ¿Qué se necesita? Lo único que necesitamos es Dios. Si tenemos a Él, todo el mundo ya es nuestro. ¿Realmente se sienten liberados en su espíritu? ¿Realmente sienten que Dios nos ha dado todo? Y realmente como hijos de Él, ¿se han dado cuenta de qué herencia, qué legado y qué autoridad han recibido en su espíritu? Aquellos que realmente lo comprenden viven de una manera completamente diferente. ¿No pueden vivir como personas comunes? De todas las palabras, no solo una: fructificad y multiplicaos. ¿Por qué nos envió el Espíritu Santo, el Consolador? Con esta obligación lleven esa pregunta a Dios. Señor, ¿cómo deseas que viva de ahora en adelante? No me moveré hasta que reciba esta respuesta de Dios. No, me moveré de aquí. Excepto para ir al baño, no comeré. No, haré nada. Dios, por favor, resuelve esta duda para mí. Hoy me quedaré aquí en este lugar. Y ustedes intenten una vez con Dios. Intenten llegar a un acuerdo. Aunque cierren este edificio, no saldré. Inténtalo de esa manera. Yo también llevé una silla a mi casa, coloqué la silla frente a la cruz y ayuné durante 3 días sin moverme de ese lugar. Sin comer, sin ver ningún medio, sin hacer nada, simplemente estuve en la silla frente a la cruz durante 3 días. Por favor, hazme comprender. ¿Por qué me ataca Satanás de esta manera? No sabía mucho sobre lo que es Satanás, no conocía su significado. Dios, ¿por qué mi vida sigue siendo pisoteada de esta manera? Dios, por favor, hazme comprender hoy. Así que, realmente Dios, dicen que tengo esta autoridad. Pero, ¿qué autoridad tengo y qué debo hacer para que Dios quizás ya no sufra estos sacrificios? Pregunten de esta manera y hasta que reciban la respuesta ustedes con Dios una vez. Hablen con Él. Dios no es sordo. No necesita que griten para escuchar. Incluso sin decir nada, el Señor recibe cada lágrima que fluye dentro de mi corazón
A una persona así, ustedes le confiesan, Dios, ya no quiero vivir de la misma manera. Dios, yo, aquí estoy hablando así. Ni siquiera tengo la personalidad para señalar a otras personas. ¿Pero por qué nací? ¿Por qué estoy pasando por esto en este proceso, en esta situación con las personas que me rodean? ¿Por qué estoy en medio de estas dificultades? Por ejemplo, ¿cuántas situaciones difíciles hay? Relaciones que se rompen, pastores cuyo ministerio no prospera, personas oprimidas por enfermedades, personas agobiadas por deudas, personas que sufren todo tipo de desprecio por parte de sus familias. De alguna manera, no estamos caminando juntos en los pasos de todas las personas mencionadas en esta palabra. Sin embargo, todas las personas mencionadas en esta palabra, como José y Job, recibieron de Dios todas las bendiciones de nuevo. Dios, ¿cuándo será eso para mí? No es que lo busque solo para recibir eso, Dios. También quiero saberlo. ¿Cuándo es mi momento y cuándo seré la persona que Dios desea que sea? Sí, ¿puedo ser llamado? Vivir como cristiano sin saber eso es realmente doloroso para el corazón. Asegúrense de recibir eso sin falta. Cuando ustedes sepan eso, deben entender claramente por qué nacieron, en qué temporada están ahora, por qué han llegado a ser así, por qué su iglesia está en este punto, en este momento, por qué todos sus negocios y todo lo suyo son así, y por qué su familia es así. Yo también fui tan atormentado por Satanás que, cansado de ello, comencé a llevar esto a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, soy tan ignorante que no sé nada. No soy alguien que haya estudiado mucho, Dios. No soy bueno organizando cosas. Dios, soy simplemente alguien que corre como un caballo. Así que, como no entiendo bien, le pido a Dios que me haga entender. Si yo pude entenderlo, entonces todos ustedes también pueden. Yo era una persona con algunos problemas, porque ni siquiera yo sé por qué era así. Era alguien que no podía estudiar en la escuela en absoluto. No sabía por qué estaba estudiando, así que simplemente lo dejé por completo. Así que, como mencioné varias veces sobre los libros de texto, cuando recibía un libro de texto, doblaba la primera página así. Si no lo doblaba y lo pasaba a otros el año siguiente, todos recibían libros nuevos. No estudiaba porque no sabía por qué debía hacerlo. Y como vivía así, mi capacidad de comprensión era bastante limitada. Pero cuando finalmente entendí, todo se aclaró. Porque todos ustedes son mejores que yo. Ustedes buscan esa comprensión de Dios. Entonces, cuando esto se resuelve en mi espíritu, simplemente recibo la clave. Esto es el secreto. Por eso, el 7 de septiembre de 2024, vine aquí para escuchar esto trabajando para Dios. No tuve a nadie que me enseñara esto, así que lo hice todo solo. Justo. Me senté en mi habitación durante 2 o 3 años y lloré mucho, no lo saben. ¿Por qué está pasando esto? Quiero saberlo. Por favor, ayúdame a entender por qué mi familia tiene que pasar por esto y ¿por qué está sucediendo, Dios? No puedo vivir sin saber esto. Cuando salgo todo explota. ¿Cómo puedo vivir así? Hay cosas que están dentro de la capacidad de una persona para resolver y otras que están fuera de su capacidad. ¿No es así? Hay enfermedades que se pueden curar con la medicina y otras que no se pueden curar. También hay cosas que se pueden resolver con dinero y otras que no se pueden resolver con dinero. Pero ese dinero, si lo necesito, aparece de repente de la noche a la mañana en decenas de millones. No aparece, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto miedo les da a ustedes que ocurran cosas fuera de su capacidad? No sabemos lo que nos depara el futuro. Nadie sabe qué le sucederá a su familia o a ustedes mañana. Pero yo era una persona con un ego muy fuerte.
Siempre que tocaba algo, el dinero que necesitaba aparecía. Entonces, como el dinero llegaba así, me volví muy arrogante. Confiaba demasiado en mí mismo. Cuando hacía algo, todo se resolvía rápidamente. Incluso sin estudiar mucho, porque todo se resolvía rápidamente. Y ganar dinero me resultaba muy divertido. Por eso, siempre pensaba que si lo intentaba lo lograría. Ese era mi lema. Si lo intentaba, todo salía bien. Así que cuando veía a personas que no lograban hacer algo, pensaba así. Sin embargo, cuando me encontré con algo que no podía lograr, aunque lo intentara, me rendí completamente. Imaginen que de repente su casa se incendia por completo. Toda su familia ha muerto. ¿Qué podrían hacer ustedes? No se puede, ¿verdad? Cuando suceden cosas que están más allá de nuestra capacidad de manejar, necesitamos la ayuda de Dios. Pero les digo esto, porque seguramente ustedes también han pasado por cosas tremendas y han llegado hasta aquí con dificultad. Pero no deberían, al menos, saber la razón por la que pasan por esto. Un niño está enfermo y se está muriendo. Problemas financieros, problemas de salud, relaciones que se rompen. Cada cosa que intentan hacer fracasa y continúan recibiendo críticas de otras personas. Cuando todas estas cosas malas siguen ocurriendo entre ustedes, hay solo una cosa que pueden hacer para superarlo. No debo vivir por mí mismo, sino por nuestro Señor Jesucristo. Pero mi propia justicia es tan fuerte que creo que puedo hacerlo. Hemos vivido así, en verdad, con altivez, arrogancia y orgullo. Viviendo de esta manera, al final, todas esas cosas suceden frente a mí y me transformo en alguien que se postra completamente ante Dios. Así que ahora yo tengo mucho miedo de estas cosas que suceden. He llegado a conocer el temor de Dios. Y Satanás no solo aprovecha nuestro pecado para devolvernos el mismo pecado, lo devuelve de maneras asombrosamente diferentes. Ellos lo hacen, cometí un pecado llamado A. Supongamos, por ejemplo, que cometí corrupción. Entonces, Satanás lo devuelve con algo mucho más sorprendente y aterrador. No puedo resolverlo y no tengo más remedio que arrodillarme. Debemos elegir entre darle la espalda a Dios o ir completamente hacia Él. Tenemos que tomar una decisión entre estas dos opciones, ¿verdad? Así que cuando las cosas se complican, se vuelven difíciles, y es difícil resolverlas solo, deben inmediatamente postrarse y pasar tiempo a solas con Dios. Deben hacerlo. Pasé casi 3 años, pasando tiempo a solas con Dios, sin ver a ningún amigo. No comí ni una sola comida con nadie, excepto por las tareas que debía hacer. Y las tareas del hogar, no pasé tiempo personal en nada más. Solo estuve con Dios. Pero Dios me devolvió todo ese tiempo 2 o 3 veces más. Me lo devolvió todo espiritualmente. Me estaba convirtiendo continuamente en una persona sin miedo espiritual. Y después de eso, ¿puedo compartir esta experiencia con ustedes? El Señor quiere que ustedes se conviertan en personas asombrosas. ¿Realmente desea que sean la cabeza y no la cola? Desea que sean quienes presten, no, quienes pidan prestado. Él quiere darles muchos recursos financieros para que realmente puedan ayudar a los huérfanos y viudas pobres. Dios, ¿ya les ha dado tantas cosas? Simplemente no hemos llegado a recibir esas cosas espirituales secretas aún. Cuando veo al pastor Sadhu Sundar Selvaraj, si miramos al pastor Bruce Salem o al pastor Charlie Shampoo, cuando conocí a esos 3 pastores, ninguno de ellos tenía tierras propias. Pero ahora, al entrar en estos últimos tiempos, Dios les ha permitido comprar grandes terrenos desde hace unos 2 años
El pastor Bruce Allen compró el año pasado. El pastor Sadhu Sundar Selvaraj compró hace unos años y Charlie Champ compró hace unos 2 o 3 años y ahora están construyendo grandes centros. Pero si miras a estas personas, no hacen nada más que su ministerio. Pero estas personas han vivido una vida tan cercana a Dios y al ardiente Espíritu Santo que creo que el Señor les ha dado la promesa de Isaías 60:11, donde las riquezas de las naciones se reúnen para ellos. Ahora es el momento en que la verdadera riqueza se transferirá, porque ha llegado el momento en que Él se manifestará con más poder. Ahora, el próximo mes es el año 585, según el calendario judío, y comienza el primer día, 1, 2, 3, de octubre. Octubre. Rosh Hashanah. Comienza al atardecer. Parece que hay bastantes iglesias que celebran el culto alrededor de esa hora. Así que aquí realizamos un culto de 8 horas. Por lo tanto, ustedes en este nuevo año, que de alguna manera es el final del año según el calendario judío, realmente deben entrar profundamente en el Espíritu con Dios y tomar una decisión. Y ahora, en el año 5785, el Espíritu Santo se manifestará el doble, de poderosamente, que en otros tiempos, en muchos lugares donde lo busquen. Pero el hecho de que el Espíritu Santo se manifieste tanto significa que la resistencia de Satanás será igualmente grande. No les digo esto para que tengan miedo. Hemos entrado en una temporada aún más asombrosa. El hecho de que el Espíritu Santo opere con más del doble de poder significa que con su ayuda podemos manifestar el asombroso reino de Dios en esta tierra. ¿Eso significa que podemos expandirlo? Una vez que se presiona, sigue avanzando. Mira la Ucrania, Rusia. Atacó y ocupó mucho territorio. Pero miren ahora, Ucrania está avanzando. Más ahora, si tenemos el poder del Espíritu Santo, el presidente de Ucrania es judío. Amigos, siguen atacando los satanes. Entonces, ¿hay algo en sus vidas que haya retrocedido? Entonces ahora es el momento de avanzar y apoyar. Yo realmente, el año 5785 es el momento de lograr una victoria completa. Quien diga que ahora es un tiempo muy malo y que la economía está difícil, eso no tiene nada que ver conmigo. Díganlo así. Será un tiempo de victoria total en el Espíritu Santo. Para nuestra familia será el momento en que todas las oraciones que hemos hecho se cumplirán. Voy a recibir el doble del Espíritu Santo que en otros tiempos y viviré una vida increíblemente sobrenatural. Con esa determinación trabajen duro. Todos ustedes, al hacerlo, proclamo en el nombre de Jesús que ha llegado el momento de cosechar todos los resultados, esos frutos. Sí, ¿están listos todos ustedes? Todos podemos hacerlo, pero no lo hemos hecho, ¿verdad? Amigos, si yo puedo hacerlo, todos ustedes también pueden. No soy mejor que ninguno de ustedes en absoluto. Realmente no tengo nada de qué presumir. En todas sus vidas, o tienen muchos talentos que el Señor les ha dado. Piensen en cuáles son esos talentos. No hay nada por lo que no debamos estar agradecidos. Solo hay gratitud, porque hemos recibido tanto. Como a veces digo, ¿acaso nacimos con un bolígrafo en la mano? Pero ahora, si nos mudamos, ¿no necesitamos al menos 5 toneladas de cosas? Hemos recibido tanto. Miren, también la ropa llena. No hay nada que poner. Estamos viviendo en una temporada así ahora mismo. Desde Pakistán me preguntaron si podía enviarles toda esa ropa. Me contactaron para ver si podía enviar ropa para vestir a los niños en la prisión y en las tierras altas. Y además, que cada persona tenga una bolsa más. Si una bolsa de 20 kilos se convierte en 2, entonces llenamos una bolsa completamente con ropa, zapatos para niños, ropa para niños. Y si van 22 personas, serían 22 bolsas. Así que me preguntaron si podía enviarlas de esa manera. ¿Cuánta ropa que no usamos tenemos en casa?
pero no pueden traer tanta ropa, solo porque escucharon la primera parte de la historia. Sin embargo, descubrimos que el avión solo permite una bolsa de 20 kilos, así que solo pudimos llevar nuestras cosas y nos cobraron 100 o $120 adicionales por cada bolsa extra. Pero con ese dinero se puede comprar mucha ropa en Pakistán. Así que es mejor ir y comprar la ropa allí. Eso es lo que pensé. Así que esta mañana, mientras preparaba calamares salteados, pensé que en algún momento deberíamos enviar un contenedor. Eso es lo que pensé. Si ustedes, los que están viendo esta transmisión, traen la ropa que ya no usan, siempre la tiramos en las cajas verdes afuera de los apartamentos. Pero si traen la ropa, me gustaría enviarla en un contenedor a África y a otros lugares, porque la pobreza es más de lo que pensamos. Es mucho más. Cuando vas a esas casas, simplemente no hay nada. ¿Qué va a comer este niño esta noche? Es así de grave. Realmente, una persona de nuestro equipo está en Madagascar. Carcasta. Aquí, me estoy confundiendo un poco. El próximo mes vamos a hacer un evento en Madagascar. Una de las mujeres de nuestro equipo que fue a Nepal con nosotros, pero ahora ella, todas las personas que solo hacen trabajo misionero no tienen dinero propio. Así que en Facebook vamos a Madagascar para hacer un evento. Como no tiene dinero público, pidiendo a alguien que le apoye económicamente, pero los fondos de apoyo, por ejemplo, alguien envía $20, otro envía $30 y otro envía $50, así es como funciona. De esa manera, aunque necesitaban alrededor de $30,000, solo lograron reunir $19,000, pero la fecha de inicio ya estaba fijada y tenían $19,000, así que no podían simplemente cancelar porque tenían que considerar a las personas que habían enviado los $19,000. Entonces, esta mujer llamada Flavia no podía evitar hacerlo. Así que decidió seguir adelante y comenzó a recortar gastos en todo el plan. Hemos planeado todo para ir a Pakistán ahora. Hemos decidido a dónde ir, cómo se distribuirá la ayuda y cuántas Biblias comprar. Ya he hecho el pedido de las Biblias. Hemos hecho todo esto y allí el programa de alimentación, es decir, ese país no es simplemente pobre, es extremadamente pobre. A mi lado un niño simplemente está muriendo. A mi lado un niño simplemente porque no ha comido lo suficiente, pero para ellos el agua es lo primero. El agua está muy sucia. No tienen suficiente agua para beber, así que ellos beben agua que nosotros ni siquiera tomaríamos del agua lodosa, porque tienen sed. No pueden filtrar todo eso, así que los niños, al tener sed, beben agua que parece realmente agua sucia, y luego colapsan y mueren. Por eso tenemos que ir allí y compartir el Evangelio, pero para compartir el Evangelio solo hemos recibido $19,000. Entonces el director del equipo me contactó y me contó esta historia diciendo que si vas allí, Young-mi, con tu personalidad, vas a llorar mucho. Siempre que voy lloro mucho. Young-mi, vas a llorar mucho. Pero allí, aunque no sepas hacer otra cosa, tienes que llevar a cabo el programa de alimentación. El programa de alimentación consiste en sacrificar entre 50 y 100 pollos y cocinar varios sacos de arroz, no sé cuántos kilos exactamente. Nosotros cocinamos con cosas como la olla arrocera, pero allí simplemente hierven el arroz en una gran olla y lo dejan reposar automáticamente. Luego cocen frijoles, desmenuzan el pollo y lo mezclan con los frijoles y el arroz y les dan un plato de eso. Los niños apenas comen esto una vez a la semana, si acaso. Entonces, cuando les damos eso es como cuando le doy algo delicioso a mi perro Jindo en casa. Él come solo uno y entierra el resto. Después, cuando iba a comerlo solo, lo sacaba y se lo comía aunque estaba podrido. Cuando quiere comerlo, eso es lo que hacen. Cuando les das eso, en este país caluroso, se pudre y se llena de moscas que se pegan por toda la cara. Imagínate cuánto más se pegarán a la comida. Pero
Ellos solo comen un poco y lo dejan para comerlo mañana o pasado mañana. Esto se lleva todo. Cuando se pudre, se llena de moho. Por eso, aunque no sepamos de otras cosas, debemos hacer este programa de alimentación. Pero dicen que falta dinero. El mundo está funcionando así en este momento. ¿Qué hacemos cuando vamos a un buffet? Ponemos unos 3 platos y comemos lo que está rico. Y el resto, casi todo lo tiramos. ¿No es así? Como un 50% o 30%. ¿Esto es demasiado? Estamos viviendo vidas muy diferentes en el mismo planeta. Tenemos montones de ropa, pero hay más niños sin zapatos. Hay demasiados niños sin zapatos. Nosotros, los que somos más afortunados. Hace unos días fui a Uganda y hablé sobre esa mujer. Es madre de 6 niños, todos gemelos, y su esposo fue asesinado a tiros. Fue a pescar de noche y le dispararon. Así que con 6 niños vi que estaba lavando ropa dentro de la casa. Está muy deprimida, pero no hay nada para comer. Tiene 6 niños. Es viuda. ¿Para qué ganan dinero ustedes? Hay que ayudar. ¿Saben cuántas muchas cosas hay por hacer? La primera vez que fui a África, fui a esa iglesia por primera vez. Dios me dijo que alimentara a toda la gente de este pueblo. Tú debes patrocinarlo. Así que le pregunté al pastor, ¿cuánto se necesita? Por favor, dame 25,000. Cacha. Sí. Pinche sienta cuaja. He compartido esta historia varias veces. Te daré 50,000 cuacha. Y cuando fui a cambiar esos 50,000 cuacha, ¿cuánto era? Eran 80,000 won, es decir, $70. $70. Con eso se alimenta a todo el pueblo, amigos. Una pequeña cantidad de dinero alimenta a muchísimas personas. Hoy en día, en un buffet de hotel, con 70,000 won ni siquiera puedes empezar a comer. En un nivel intermedio, cuesta alrededor de 68,000 won. Aún así, hay filas, ¿verdad? Tienes que reservar para entrar. Dios ha hecho que nuestro país prospere rápidamente, pero nos hemos acostumbrado a esto. Nuestros hermanos pobres, cuando vayamos al cielo, todos seremos hermanos, hermanos y hermanas. Ellos, los niños de 3 años y 1 año no pueden esperar a que el agua turbia se asiente. Tienen sed, así que la beben. Y vomitan y mueren al lado. Amigos, hay tanto que hacer en el reino de Dios. Aquí, con sus situaciones, pidan ayuda a Dios. Tenemos que pagar la autopsia de nuestro apartamento, hacer esto y aquello. Esto es demasiado lujoso para Dios. Es pedirle a Dios, cuando ustedes dan para el reino de Dios y lo usan poderosamente, no es una gran cantidad de dinero. Pueden enviar 10,000, 20,000 won, envíenlo. Cuando hacen eso, Dios les devuelve con abundancia a quienes envían. Hay tanto por hacer. Como mencioné ayer, yo apoyaré financieramente. No, tienen que ir. Ir y ver con tus propios ojos es diferente a solo enviar dinero. Después de verlo con tus propios ojos, te transformarás como yo. ¡Wow! Esa chica, ¿no?, de 20 y tantos años, tenía problemas en ambas partes de la columna vertebral y se doblaba como un calamar. Lo mencioné, ¿verdad? La semana pasada di a luz a gemelos que se doblaban como calamares. Estaba sosteniendo al niño frente a mí y el niño seguía doblándose así. Así que seguía sosteniéndole la cabeza y pregunté, ¿por qué está así? Y me dijeron que era una enfermedad que no le permitía mantener la columna recta. Se caía hacia atrás así. Y yo decía, ¡oh, Dios mío, ¿qué hago? Mientras lo sostenía y había algo más detrás. Así que miré y vi que los gemelos estaban así. Ambos gemelos tenían problemas en la columna, por lo que estaban abiertos así sentados con su madre. No pueden ir al hospital porque no tienen dinero. Cuando fui a África, era un refugio para niños discapacitados. Allí había madres solteras,
solo madres solteras con hijos discapacitados. Y estaba lleno. No había ni un solo niño que no fuera discapacitado, pero todas las madres eran solteras. Qué triste es eso, amigos. Cada vez que salgo mi corazón se rompe. No puedo comprarme algo bueno, porque sé cuánto vale ese dinero en el reino de Dios. La vida de ustedes cambiará por completo. Si avanzan valientemente hacia el reino de Dios, así se ampliarán sus horizontes y se darán cuenta de cuántas cosas hay que hacer por el reino de Dios. Cambiarán por completo. Casi todas las personas dicen que hay muchos pobres en nuestro país, entonces, ¿por qué necesariamente tenemos que ir al extranjero? La pobreza en nuestro país y la pobreza en ese país no se pueden comparar. Es una pobreza inmensa. Allí tenemos su sangre hirviendo. Pobreza. Cuando miramos a una madre que esta noche alimenta a sus hijos con agua vacía, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros quiere hacer algo a través de mí. En ese momento recibimos el fuego que nos permite ser usados. Amén. Deseo que sus oraciones cambien. Pidan en sus oraciones un deseo ardiente por el Señor y oren a Dios para que sean ungidos y puedan ser usados para el reino de Dios. El reino de Dios es realmente un reino próspero y no se limita solo a ese reino. Hay tantas personas que necesitan nuestra ayuda. Ustedes y las iglesias de nuestro país deben hacer este trabajo. Las iglesias dormidas deben despertar ahora y nuestras iglesias deben hacer este trabajo. Ustedes también deben orar por las iglesias de nuestro país. Y por estas razones, el 3 de octubre nos reuniremos para arrepentirnos por el reino de Dios, orar por el reino del Señor, orar por nuestro país, orar por las iglesias de nuestro país y luego orar por nuestras familias y por nosotros mismos. Les estoy pidiendo que vengan ese día y oren conmigo. En ese momento probablemente estaré muy cansado porque acabo de regresar de Pakistán. Cuando voy con otro equipo suelo descansar mucho, pero cuando voy como líder, tengo que ir por ahí e informar así. Tengo que estar muy atento a cualquier ataque que pueda ocurrir o si algún miembro del equipo se enferma, por lo que debo estar muy sensible. Así que, queridos todos, les bendigo en el nombre de Jesús para que sus oraciones cambien. Ahora, todos juntos vamos a orar y ustedes orarán en lenguas. Señor, gracias. Padre, con la palabra que nos diste hoy, deseamos ser usados en el reino de Dios, Padre. Y con un asombroso anhelo queremos acercarnos más a Dios, recibir el fuego del Espíritu Santo y avanzar hacia donde Dios nos envíe, como hijos maravillosos de Dios, Padre. Deseamos transformarnos completamente en personas diferentes. Padre, no queremos vivir como cristianos comunes, como lo hemos hecho hasta ahora, sino recibir las poderosas armas de Dios y con esos recursos avanzar por todo el mundo como vencedores en el reino de Dios. Úngenos, Padre, para que todos los que están aquí puedan entrar completamente en una vida sobrenatural, diferente de la que han vivido hasta ahora. Padre, cuando cada uno de nosotros ore aquí, Señor, entra en ellos con el fuego del Espíritu Santo, transforma a todos y permíteles encontrarse con Dios con un anhelo más ardiente que el de la vida que han vivido hasta ahora. Padre, háblales a través de sueños, pensamientos y el viento y con todo lo que puedas, Señor, para que puedan vivir una vida maravillosa y diferente de la que han vivido hasta ahora. Gracias, Dios. Señor, te adoramos, Señor, te alabamos. Padre, que todas las palabras y conversaciones que hemos compartido hoy se realicen completamente en sus vidas y que esta obra comience ahora mismo. Señor, ayúdanos. Que solo tú, Señor Dios, quien es el protagonista de todas estas palabras, recibas toda la gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.